hilos y hay una función donde cada hilo va a ir a incrementar una variable. O sea, bueno, son más o menos todos parecidos. Sí, Pero al principio de esa función se decrementa el mutex una vez, entonces los otros hilos cuando quieran ingresar se van a bloquear, digamos, porque van a intentar decrementar un mutex que ya está en cero. sí. Mi pregunta es, ¿todos los hilos se bloquean? O sea, digamos, todos van a ir a decrementar y se bloquean esperando a que el primer hilo que decrementó vuelva a incrementar la variable. Sí, la Ah, bien. respuesta es De sí. ahí, Lo que hace el mutex es que solamente un hilo pueda, o sea, se lo utiliza de esta forma para que solamente un hilo pueda acceder a la variable compartida a la vez. Y entonces todo el resto de hilos que intentan acceder a esa variable compartida se van a bloquear cuando resten al mutex. ¿Se bien, entiende? perfecto. Ujú. Fíjense, nosotros acá tenemos, bueno, algo muy importante. Nosotros vamos a proteger la variable compartida con un mutex. Pero esa protección no es que haya algo que yo coloco el mutex y se coloca un escudo invisible sobre la variable para que uno solo acceda. No pasa eso. No existe eso. Yo y todos los que programamos los hilos de este proceso, digamos, o de este programa, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a decir, para proteger a tal variable o a tal zona de memoria, vamos a utilizar el mutex MTX. Para proteger a toda esta otra zona de memoria o a estas otras variables globales, vamos a utilizar este otro mutex. Y así sucesivamente. ¿Se entiende eso? Nos ponemos de acuerdo las personas que programamos para este programa. Las personas que programamos los hilos para este programa. A lo mejor soy yo sola la que programa, entonces, bueno, me pongo de acuerdo. Pero hago eso. No es que haya algo que diga que yo declare en algún lugar este mutex va a proteger esta variable. No pasa eso. Es algo que nos ponemos de acuerdo los que vamos a programar este programa. ¿Se entiende esa parte? Sí, Bien. También hay otra cosa. Como no existe una declaración que una este mutex con una variable, sino que es algo, un acuerdo, todos los hilos no están obligados a usar mutex cuando van a acceder a esa variable. Entonces, el que programa el hilo tiene que decir, bueno, cada vez que voy a acceder a esta variable, voy a primero decrementar el mutex y luego acceder a la variable. Por eso se dice que el mutex es de uso colaborativo entre los, no es algo que sea, que no voy a poder acceder, por ejemplo, acá, no voy a poder tocar la variable total, que es la variable global, si antes no decrementé el mutex. No, yo podría hacerlo. Podría hacer otro hilo acá que acceda a total y me pise todo y me rompa todo lo que están haciendo los otros hilos con mutex. Porque es colaborativo. Entonces, no es una obligación usarlo, pero si no lo usan todos los hilos, como hay un ejemplo acá, donde todos los hilos usan mutex y uno no, ese que no usa me rompe lo que hicieron todos los demás, me pisa el valor de todos los otros hilos. Y con uno que yo no lo use, puedo romper lo que hacen bien todos los hilos, o sea, va a funcionar mal lo mismo. ¿Se entendió esa parte? sí. Bien. Entonces, fíjense, como decía en el práctico de mutex, ustedes tienen acá, cuando ustedes veían mutex, ¿cuáles son los pasos para yo acceder o sea, para utilizar el mutex? A ver, uno era restarle uno al mutex, si ahí el hilo no se bloquea, si sigue de largo es que lo pudo hacer, entonces después que resta uno al mutex, accede a la variable compartida y luego le suma uno al mutex. Esos son los pasos para utilizar. ¿Está bien? ¿Se entendió Sí, esa sí. parte? Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a ver acá. Fíjense, supónganse, esto es para ver si hubo error. Lo voy a sacar ahora, para que quede más claro. Y esto también. Entonces, en esta línea, ¿qué hago? Al mutex le resto 1. Si llegué acá es porque ya no me bloquearon. O estuve bloqueado, ese hilo estuvo bloqueado
y alguien incrementó el mutex para que yo pudiera restar. La cosa es que yo sé que si llego a la línea 22 es porque el mutex lo he dejado en 0. Yo accedo a la variable compartida y sumo 1. Estos dos restas podría haberla puesto también acá. ¿La ven? Dentro del lazo for. Pero si pongo la resta del mutex dentro del lazo for, tengo que poner la suma del Autobloquear. mutex Ah, no, dentro claro, son las dos. del lazo for, porque si no pasa eso, voy a intentar restarle a un mutex que está en 0, que yo dejé en 0, entonces me voy a autobloquear, como dijeron ustedes. ¿Se entiende? Podría hacer esto también, poner dentro del for, pero también el desbloqueo tiene que estar dentro del for. Si pongo los dos afuera, los dos afuera. ¿Se entiende eso? Sí, o sea, ahí está abriendo, sumando y restando, digamos, el mutex. Le resto, accedo a la variable global, que fíjate que desde acá accedo, o sea, ahí ya tomo un valor, le sumo 1 y todo, en esas 3 instrucciones tienen que estar siempre un solo hilo funcionando. Entonces. Claro, ahí, profe, perdón. Sí. Claro, la diferencia es que en ese caso puede ser que no esté funcionando siempre el mismo hilo, pero no se van a pisar. No se van a pisar. Entonces, Porque fíjense. entra, decrementa, ¿sí? Sí. Incrementa la variable local, Exacto. vuelve a incrementar el mutex, pero puede ser que no vuelva a entrar ese for, sino que otro hilo ingrese a su for, pero Exacto. va a Pero no disminuir el mutex y va a evitar que se pisen, en realidad. Exacto. O sea, la diferencia con ponerlo adentro y afuera es que si yo lo pongo afuera, primero se va a ejecutar un hilo y después otro, y en esta forma hace todo el se van a for ir un hilo. Exacto. En realidad, si lo pongo de esta forma, claro, se van a ejecutar se mezclados va a los hilos, ejecutar pero no se van a pisar. todo esto de un hilo, todo esto del otro hilo, todo esto del otro hilo. ¿Está bien? Si yo lo pongo acá adentro, yo sé que mientras se hagan estas 3 instrucciones no se va a pisar tampoco. Entonces vamos a ver cómo funciona. Bueno, en este no lo voy a hacer, lo voy a hacer en el 1 que está funcionando bien porque este no sé si hay que... al 1 hay que agregarle mutex. Entonces el 2 que tiene mutex. Entonces vamos a probarlos de las dos formas. A ver. Espérense que voy a guardar. Ahí está. Entonces, voy a probarlo de las dos formas. Y este es el 2. 2. No sé si el 2 había que arreglarlo o no. A ver, o es el 1 el que hay que arreglar. Es mutex 0. Espérense que voy a buscar mutex 0. O lo podemos hacer con el mutex 0. Acá. Fíjense, acá tenemos el mutex 0 que nosotros lo teníamos acá. Bueno, a ver con el mutex 2. Vamos a ver cómo funciona así, si hay que arreglarlo o no. Pero vamos a probar las dos formas para que ustedes vean. Entonces, punto barra mutex 02. Entonces, acá me da 500.000, ¿sí? Que es lo que tenía yo acá. A ver. Mutex 2. Entonces, fíjense que lo que hace acá es hacerle dar a 5 hilos 1.000.000 de vueltas, entonces serían 5 millones, que es lo que yo tengo acá. ¿Sí? Vamos a correrlo varias veces. Y fíjense que siempre funciona bien. ¿Está bien? Lo quise correr ahí. Sí, sí. Ahora le voy a cambiar de lugar. En vez de hacerlo así, como lo estoy haciendo acá, voy a comentar esto y voy a hacerlo dentro del lazo for. Todo. Claro, ahí tendrían que salir mezclados. ¿Tiene que salir Profe, mezclado? Sí. el valor que toma local 1, que es igual a total, Sí. ¿qué valor es? O sea, es 0, por más que no esté inicializado en 0. Porque por ahí me confundo yo en eso. No. Local toma el valor de total. Claro, y eso es lo que quiero saber. ¿Cuál es el valor de total, digamos? Es que total va variando. Es lo que va variando. O sea, Fíjate, al arranca con 0 y principio... fin. Claro. Claro, al principio arranca con 0. Bien, Pero está bien. después que el primer hilo tomó esa variable y le sumó el número de vueltas, que es
1 millón no, es 100.000 vueltas. 100.000 veces le sumó 1, quedó en 100.000 después que lo tomó el primer hilo. Sí, Cuando lo toma el segundo y así. bien, perfecto. Bueno, entonces ahora lo voy a dejar acá. Si yo, bueno, acá yo lo inicialicé en 0, ¿sí? Antes acá, en este punto, donde está total, no existían hilos. ¿Se entiende? Todavía no creaba ningún hilo. El único hilo que existía, el main. Bueno, entonces ahora lo vamos a volver a compilar. Y lo voy a ejecutar. ¿Sí? Y fíjense, se pueden mezclar todo, pero me sigue dando bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces es lo mismo hacerlo así que hacerlo de la otra forma. Yo me tengo que asegurar que estas 3 instrucciones sean hechas en forma atómica. O sea, cuando un hilo hace esta instrucción, hasta que no haga esta última, nadie lo tiene que interrumpir en el medio tocando la variable total, ni que es la variable global. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bueno, a ver, Ana, vamos a ¿cómo te va? probar. Buenas tardes. ¿Sabía Hola, que me hace buenas acordar a tardes. eso cuando en los microcontroladores se activaba la interrupción en medio del envío de un dato RC232 que destruía el dato? Esto es más o menos la misma lógica, o sea, no se tiene que cortar el proceso del cálculo. Lo Claro, que pasa es que aquella vez era por tiempo, ahora es por el cálculo que se toca la variable. en realidad es parecido cuando en los micros, viste que en los primeros micros de la familia 16 interrumpía, entraba a la atención de interrupciones y vos tenías que salvar el estado del El equipo de acumulador, trabajo. el estatus y Sí, todo sí. eso, porque Ah, si no se pisaba. claro, claro, es más Bueno, parecido a es eso. algo así. Acá el acumulador, que sería la variable global, sería la variable total. La tenés que salvar antes de si la vas a usar porque y después restaurar, porque si no, cuando venga otro la toca. Algo así es. Claro. Ujú. Sí, sí, se entiende. Fíjense en este caso que yo saqué el mutex, ¿sí? Saqué todo el uso del mutex. Como acá ya no me dio 500.000, sino que me dio 447.014 una de las veces. Otra de las veces me da 329.765. ¿Se entiende? Entonces, bueno, es lo mismo que lo usen ahí, pero es muy importante que si ustedes hacen la resta dentro del fork, la suma la hagan dentro del fork. ¿Sí? Fíjense qué pasa si yo ahora voy a hacer la resta dentro del fork y la suma la voy a hacer afuera del fork. O sea, mal. Está mal. Vamos a ver qué pasa ahora. La voy a volver a compilar. Estos son los errores que cometemos cuando utilizamos mutex. Y fíjense ahí qué pasó. Entró el hilo una de las veces, la primera vez que va a sumarle 1 y deja el mutex en 0. Vuelve acá y de acá vuelve a saltar ahí. Y lo vuelve a decrementar el mismo hilo. Se bloqueó. Y todos los otros hilos que intentan decrementarlo se bloquean. Quedó todo bloqueado. Y para siempre. ¿Se entiende? O sea, eso está mal. Ahora voy a hacer lo siguiente. Lo voy a desbloquear. O le voy a restar 1. O sea, ahí ya lo saqué, ¿no? Bueno, acá... pero... Acá lo voy a hacer acá. Bueno, acá ese no tiene sentido que le ponga ese porque era para ver si ese me daba error, pero fíjense, lo que vamos a hacer es restarle 1 dentro del fork y sumarle 1, o sea, restarle 1 fuera del fork y sumarle 1 dentro del fork, que también está mal. Dijimos, o pongo los dos adentro, la suma, la resta y la suma, o pongo los dos afuera. Bueno, acá puse afuera esta y adentro esta. A ver qué error nos tira. En realidad ahora no sé si se bloquea, pero bueno. Borré la parte, espérense, que vamos a volver a hacer para que nos dé error. Voy a copiar este. Le saqué esta parte que era la que nos iba a dar error. Entonces. Y acá. Bien. Entonces ahora sí. Le saqué justo la parte.
Fíjense, no nos da error, pero como acá les suelto y vuelvo cuando vuelvo a restar, fíjense lo que pasa. Lo dejo en 0. Paso por primera vez acá. Lo dejo en 1. Entonces cuando voy a hacer la siguiente resta, está en 1, no está en 0. Entra otro hilo. Y fíjense qué pasa. Me lo empiezan a pisar y es como si no utilizara el mutex. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? ¿Por qué funciona mal? ¿Sí? Sí, porque lo activa de un lado y lo desactiva dentro del... Claro, yo acá le resto 1 fuera del for y le sumo 1 dentro del for. Entonces, la primera pasada yo tengo el mutex en 0 y ningún otro hilo se va a meter, pero cuando yo acá paso por primera vez y vuelvo acá arriba a sumarle 1, ya los otros hilos pueden entrar. Entonces funciona mal. Entonces siempre la suma del mutex y la resta se tienen que hacer o dentro del for las 2 o fuera del for las 2. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Entonces acá vamos a hacer esto. Ahí no tiene que estar y tiene que estar acá. Esa sería una forma o los dos dentro del lazo for. Y ahí vuelve a funcionar bien. De nuevo me da 500.000. Otro de los ejercicios que tenían ustedes, que quizás a ver si no entendían, es el interbloqueo entre mutex. Acá en este caso tengo, recuerden que yo dije, bueno, yo el mutex lo voy a asociar a una variable global o a una zona de memoria a la que van a acceder todos los hilos, pero es una asociación que hago al nivel planificación de programación. Entonces, nos ponemos de acuerdo los que vamos a programar todos los hilos de este programa y decimos, bueno, tengo el mutex que se llama mtx para la variable total. Y tengo el mutex que se llama mtx1 para la variable global total 1. Así lo asociamos. No es que lo vamos a declarar en ningún lado ni nada, sino que nos Profe, pusimos de acuerdo, sí. justo la pregunta que había hecho recién sobre total. En ese Sí. ejercicio, total 1 no está declarado nada, no está igual a 0. O sea, está en variables globales, pero en el int no tiene total 1 igual a 0. A ver. ¿Qué lo toma? ¿Igual a 0 por convicción? Sí. Si no, lo podemos poner acá igual a 0, pero si no, cuando lo creas, se crean igual a 0. Pero si no, acá, para que te Bien. quede, podés hacer así, total 1 igual a 0. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Bien. Entonces son dos variables que en este caso sí, los dos hilos van a acceder a la misma, entonces yo podría decir, no, estoy con este mutex protegiendo las dos, pero es un caso hipotético en que hubieran otros hilos que algunos tienen que acceder a la variable total y otros tienen que acceder a la variable total 1. Y algunos hilos tienen que acceder a las dos variables. Entonces van a tener que restarle 1 a los dos mutex antes de usar las dos variables. Entonces, fíjense lo que hace este hilo. Este hilo lo que hace es restarle 1 al mutex mtx, espera 2 segundos. Esta espera está hecha a propósito para que esto falle, para que falle siempre, porque si no podría, si yo no pongo ese sleep de 2 segundos, y a veces va a fallar y a veces no. Y esos son los peores errores, porque no lo puedo yo estoy probando y digo, yo no detecté ningún error y en otra máquina falla, o alguna vez me va a fallar. Entonces, lo pongo a propósito para que esto falle. Esto, recuerden que el sleep y todo eso se usa para depurar. Bueno, entonces lo coloco acá para que falle y luego de 2 segundos voy a restarle 1 al mutex mtx1. Entonces, mtx igual a 0, mtx1 igual a 0. Luego acá hago la suma, así en muchas instrucciones, a propósito se hace esto en muchas instrucciones para que tenga más probabilidad de fallar, para que ustedes vean lo que pasa. En otro lugar, a lo mejor no tengan que hacer una suma, tengan que hacer un cálculo más complejo. Y entonces, de nuevo, también van a tener muchas instrucciones.
Aunque ustedes pusieran una sola instrucción acá, recuerden que en instrucciones de máquina son varias. Entonces está la posibilidad que se corte en el medio. Que yo pusiera total más, no es acá lo veo como una instrucción, pero en el lenguaje de máquina, que es lo que termina cuando esto se compila, son varias instrucciones. Entonces me podría cortar también en la mitad. Bien. Entonces, lo que hago es sumar varias veces 1 a total y sumarle varias veces 1 a total 1. Y luego incremento el mutex, uno de los mutex, incremento el otro de los mutex y termino. El otro hilo hace exactamente lo mismo. Decrementa un mutex, decrementa el otro, pero acá la única diferencia es que decrementa primero, o le resta 1, al MTX1 y luego al MTX. Entonces, fíjense lo que pasa con este. Este sería el mutex 04. Fíjense que le he puesto un sleep de 2 segundos ahí a propósito, para que falle. Fíjense que ahí quedó bloqueado. Yo lo voy a dejar y queda bloqueado. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. ¿Por qué? Claro, Lo que pasa eso porque eso podría pasar si me ponen sleep que uno de los hilos sí pase y se ejecute, claro, y el otro no. Y el otro no. Y a lo mejor sin poner el sleep 2 o 3 veces me funciona bien y en otra máquina que justo funciona con distintos tiempos y no, falla. Entonces así acá lo vemos bien evidente la falla. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Supónganse, viene el hilo main y crea el hilo 0. Y supónganse que lo crea el hilo 0 y lo pone en estado listo. Y que en ese momento que lo pone en estado listo, lo pone se empieza a ejecutar el hilo 0. Pasa a estado en ejecución. Entonces el hilo 0 pasa en estado en ejecución y le resta 1 al mutex MTX. Entonces MTX acá queda en 0. Y empieza a hacer una espera de 2 segundos. 2 segundos es muchísimo. Entonces, cuando pasa a estar en sleep, se ejecutan otros hilos y se empieza a ejecutar, ya se creó el hilo 1 y se empieza a ejecutar el hilo 1. El hilo 1 lo que hace es tomar, fíjense que acá se incrementó. Hilo 1 decrementa el mutex 1 y el hilo 0 decrementa el mutex. Bueno, acá en este caso, el que estamos viendo acá en pantalla, lo que ha pasado es que primero se ha ejecutado el hilo 1 y decrementó el mutex MTX1 y se quedó esperando 2 segundos. Lo sacaron, salió del estado en ejecución por la espera de 2 segundos, se ejecutó el hilo 1 y el hilo 1 dijo, bueno, decremento el mutex MTX y se quedó esperando 2 segundos. Volvió a ejecutarse este hilo, porque 2 segundos es muchísimo, entonces intenta decrementar el MTX, pero el MTX está en 0, porque ya lo decrementó el hilo 0. Entonces se queda bloqueado en la línea 79, el hilo 1. Viene acá y se ejecuta este hilo. Entonces dice, bueno, voy a intentar decrementar el mutex MTX1. Pero el MTX1 lo había dejado en 0 el hilo 1. Entonces, el hilo 0 queda bloqueado en la línea 28. ¿Y hasta cuándo? Hasta siempre, porque ahora no hay ningún hilo que me incremente los mutex para que ellos puedan salir del estado bloqueado. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Eso se llama interbloqueo entre mutex. Entonces, la forma correcta de hacer esto, que yo ya lo tengo acá corregido, es que todos los hilos decrementen los mutex en el mismo orden. Entonces, primero siempre Sería el como una MTX. jerarquía, profe. Exacto, es lo que vamos a crear una jerarquía entre mutex. Si bien a lo mejor otro hilo tiene que acceder solamente a la variable total y solamente va a decrementar el mutex MTX, bueno, ese hilo lo hará ese solo, pero los que tengan que acceder a varias variables compartidas y decrementar varios mutex, lo tienen que hacer todos en el mismo orden, para que no pase ese interbloqueo. Fíjense, MTX primero, MTX1 después. Y este otro hilo va a ser exactamente lo mismo. Primero MTX y luego MTX acá en la línea 72 y luego MTX1 en la línea 81. En ese orden, igual que lo hizo el hilo de arriba. Entonces fíjense acá
¿Cómo no sucede? Fíjense que le he dejado el sleep de 2 segundos, que es muchísimo para que si tiene que fallar, falle. Y ahora espera 2 segundos y sigue. 2 segundos y sigue. Y no falla. No se produce ese interbloqueo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿alguna duda han tenido con el práctico? Lo puedo volar, me quedó claro. ¿Cómo? No me quedó claro por qué no se bloquea. ¿Por qué no se bloquea ahora? Porque al hacerlo en el mismo orden, fíjate que ahora están todos en el mismo orden. ¿Qué pasa? Suponete que se ejecute primero, a ver qué hilo se ejecutó primero acá, el hilo 0. Entonces viene el hilo 0 y decrementa el mutex MTX, ¿sí? Y después va a hacer esta espera de 2 segundos. Entonces ahí se empieza a ejecutar otro hilo. ¿Está bien? Se empieza a ejecutar este hilo. Este hilo apenas entra, lo primero que tiene que hacer, o lo primero que va a hacer es, en la línea 72, es decrementar el mutex MTX, pero no lo va a poder hacer porque está en 0, porque el hilo de arriba, el hilo 0, lo dejó en 0. Entonces este se bloquea acá. Pasan los 2 segundos y se ejecuta esta otra línea que bloquea al mutex MTX1, que sí, estaba en 1 porque nadie lo había tocado. Cuando se crean los mutex, cuando se inicializan en 1. Bien. Entonces sigue acá. Hace todo el lazo fork. Supónganse que vuelve a dejarse de ejecutar. Este hilo está bloqueado. No hay otro hilo que toque la variable total. Entonces vuelve a ejecutarse este hilo, termina, y una vez que termina, desbloquea el MTX. En ese instante se puede, el hilo 1 que estaba bloqueado en la línea 72 se desbloquea y sigue. Desbloquea el otro. Acá se podría haber bloqueado acá si todavía no lo desbloqueaba, lo desbloquea y ya hace todo lo que tiene que hacer. Entonces no se quedan interbloqueados. ¿Se entiende ahora? Sí, ya entendí. Si lo hacemos todos en el mismo orden, sí, va a haber un hilo que esté siempre bloqueado y el otro tomando todo el control, pero no van a quedarse interbloqueados como recién, que uno que se quedaba con un mutex en 0 y el otro que intentaba restarlo, y el otro con el otro mutex en 0 y el otro que intentaba restarlo, los 2 hilos bloqueados. Y nadie que pudiera incrementarlos a los mutex. Claro. Bien, ¿alguna otra consulta? No, esto, de este punto no. Bien. ¿Qué más ha quedado? A ver, vamos a ver qué más tenemos acá. Los mutex dinámicos, que en realidad yo le decía en consulta a uno de sus compañeros, el mutex dinámico, acá lo hemos visto para que vean cómo se utiliza nada más. La única diferencia que hay entre el mutex estático y dinámico es que el mutex dinámico ustedes le pueden setear los atributos, porque existen otra clase de mutex, pero nosotros no lo usamos. El mutex que vamos a usar es que es el mismo que el estático. El estático ustedes no le pueden setear los atributos y es siempre de este tipo. Al mutex dinámico le podrían setear los atributos y bueno, y cambiarle esos atributos antes de crearlo, nada más. Bueno, y el ejercicio 6, que es el productor consumidor, ¿lo entendieron? Profe, Sí. perdón, recién en lo de los mutex dinámicos y los estáticos. ¿Por Sí. qué hay que destruir los estáticos y no los dinámicos? Porque los estáticos... ¿Perdón? Los dinámicos hay que destruir. Sí, los dinámicos. Fíjense, a ver, acá tenemos un mutex dinámico en el mutex 05. Fíjense por cómo se crean. Ustedes primero, bueno, lo que van a hacer es inicializar los atributos, o sea, inicializan la variable atributos, luego setean el tipo y luego inicializan al mutex. Todo lo que se inicializa así, luego se tiene que destruir con destroy. En cambio el otro no lo inicializan así, lo declaran nada más, entonces no hace falta que ustedes lo destruyan. ¿Sí? Es por cómo el tipo de inicialización. ¿Se entiende? Bien, pero si no lo borro, ¿qué pasaría? ¿Tengo algún problema?
No, nada, después, o sea, pero si ya no lo vas a usar acá, deberías destruirlo y en este no hace falta. Porque Ok, bien. lo declaras nada más. Bueno, y en el productor consumidor, ¿lo entendieron ese problema? Yo no lo alcancé a ver eso. No, no sé. Más o menos. Más o menos. Bueno, ¿entienden cuál es el problema en sí, al margen de lo que hemos hecho en código? Sí, que el valor que se va incrementando está, bueno, es parecido al caso anterior, lo toca otro operador, digamos, antes de que yo termine de hacer una operación interna local. O sea, el En tema es el problema del buffer. En realidad, claro, llamamos productor a aquel proceso o hilo que quiere escribir. O sea, yo soy productor cuando produzco datos, o sea que voy a escribir los datos que estoy produciendo, los estoy produciendo de dónde, y no sé, a lo mejor es el resultado de una operación o algo, estoy produciendo datos, entonces los quiero escribir en algún lugar para que el consumidor los lea. El consumidor es el que lee, el productor es el que escribe. O el produce datos y los quiere escribir en algún lado para que el proceso consumidor o el hilo consumidor los vaya leyendo. ¿Está bien? Ustedes supónganse que el hilo productor es alguien que está haciendo, no sé, un muestreo y con el muestreo saca una serie de cálculos, entonces dice, tengo para pasarte todos estos cálculos y el consumidor los tiene que ir levantando para levantarlos, leerlos, para hacer otro cálculo más y terminar con otro resultado. Algo así. Esto sería ¿Alguno? también para controlar la transferencia de datos por puerto serie, por ejemplo, ¿no? Cuando se llena el buffer, cuando se leen los Claro, datos. podría ser así, lo que pasa que, bueno, ahí en puerto serie, como son dos procesos como independientes, el que transmite y el que recibe, si vos no tenés una forma de decir para de mandar, vas a perder esos datos, digamos. ¿Está Está bien? bien. Ujú. Pero bueno, sí, en una transmisión donde vos podrías decirle, seguime mandando o volveme a mandar, te serviría esto. Entonces el tema es que hay un problema porque yo necesito pasar más datos que el tamaño de mi buffer. En este caso hemos hecho un buffer chiquito para que se vea acá cuando nosotros lo hacemos, pero nosotros tenemos un buffer de 5 lugares y tengo que pasar 20 datos. Entonces tengo que ver la forma, tengo acá mi buffer. ¿Ustedes ven este gráfico? Sí, lo estamos viendo. Sí, Me puse a dibujar en esta cosa fea, fíjense, para dibujarles a ustedes el grafiquito este. Está bonito. Bueno, entonces tengo 5 lugares, ¿sí? Entonces el productor quiere pasar 20 datos, pero tengo solamente 5 lugares. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Y el productor tendría que, de alguna forma, decir, voy a empezar a escribir, no leas nada, escribir los 5 lugares del buffer, y cuando termina de escribir esos 5 lugares del buffer, el consumidor, decirle al consumidor, lea todos esos 5 lugares, ¿sí? Y una vez que los lea, el productor vuelve a quedar el buffer vacío para que el productor escriba otros 5 y lea otros 5, escriba otros 5 y lea otros 5. Ese es lo que tenemos que hacer. El productor tiene que escribir 5 porque es mi tamaño de buffer. El consumidor, cuando esté lleno, el consumidor lo tiene que leer esos 5, dejarlo vacío, el productor escribir otros 5, el consumidor consumir otros 5 y así tantas veces como sean necesarios para llegar a los 20. En este caso 4 veces porque 4 por 5, 20. ¿Está bien? Entonces, el hilo main que nosotros tenemos acá, fíjense que no hace nada. ¿Qué hace? Bueno, dice nada más que crea un mutex, en este caso dinámico para que lo usáramos, pero se podría hacer con un mutex estático tranquilamente, porque crea un mutex dinámico con los atributos por defecto, o sea, lo mismo que un mutex estático. Acá yo le puedo pasar por línea de comando los argumentos cuántos datos quiero producir. Si no le digo cuántos datos quiero producir, va a tomar que los datos a producir son 20. Bien, entonces lo que hace es crear el hilo productor y crear el hilo consumidor. Luego, esperar a que los dos hilos terminen para terminar. Nada más. Entonces, vamos a ver qué hace cada uno de los hilos. El hilo productor es el que escribe, ¿sí? Entonces, yo acá le he puesto este retardo para que se vea
más bonito cuando sale por consola, nada más. Entonces, primero va a restarle 1 al mutex. Bien. Y va a producir una cantidad, o va a ser este lazo, siempre y cuando la cantidad que yo estoy produciendo sea menor que el tamaño del buffer. El tamaño del buffer en este caso es 20. La cantidad del tamaño del buffer, perdón, acá arriba es 5. Y la cantidad de datos a producir es 20. Entonces, yo tengo que producir una cantidad siempre menor que 5. Voy a poner buffer. Primero, acá va a estar en esta posición. Fíjense que cuando entra acá, está en la posición 0. Entonces, para escribir esta posición 0 del buffer sería. Entonces, escribo el dato. Incremento el dato para que sea otro dato, no sea el mismo, e incremento la posición. Pregunto, ¿la posición es mayor que el tamaño del buffer? Si es mayor que el tamaño del buffer, quiere decir que llegué acá, y si llegué acá, vuelvo acá. Así lo hago un buffer circular. Así se hacen los buffers circulares. Con esto. Cuando llego al tamaño máximo, pongo la posición en 0. Y empiezo a escribir el lugar 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y vuelvo, o el 1, el 2, el 3, el 4, digamos el 5 no. Cuando llega a 5, vuelvo a la posición 0. Eso es un buffer circular. Entonces, incrementé dato, incrementé posición, y lo que hice acá, lo primero que hago es poner dato en la posición a la que está apuntando el buffer. O sea, o lo escribo acá, o acá, o acá, o acá, o acá. ¿Incremento tanto el dato como la posición? Pregunto si llegó al final. No. Incremento la cantidad, vuelvo acá arriba. Bueno, pongo el cartelito y vuelvo acá arriba. Entonces ahora escribiría la posición 2, con otro dato. Incremento el dato, la posición, y así sucesivamente hasta que llegué a la posición ahí. ¿Llegué a la cantidad que tenía que llegar? Sí, porque llegué al tamaño máximo del buffer. Entonces, le sumo 1 al mutex para dejarlo libre al mutex y esperar a que alguien lo termine esto. Entonces viene el consumidor. El consumidor va a consumir tantos datos como produzca el productor, ¿sí? Como datos a producir, o sea, 20. ¿Y qué va a hacer? Va a tomar el mutex, o sea, le va a restar 1 al mutex, va a leer en dato. Fíjense que este dato es una variable local, no es la misma variable dato que está en productor porque es local. Entonces, va a leer la primera posición de memoria, incrementa la posición, también pregunta si llegó al tamaño máximo del buffer, si llegó al tamaño máximo del buffer, lo vuelve a 0 para que leer el buffer en forma circular, a la cantidad le resta, porque esta cantidad sí es la misma, esa variable cantidad la tengo acá, es una variable global, y cada vez que escribe algo, incrementa la cantidad. Escribí 1, escribí 2, escribí 3, y acá va a decir, bueno, si escribió 5, tengo que llegar a la cantidad que sea, siempre que sea mayor que 0. Cuando la cantidad llega a 0, quiere decir que leí todo lo que escribió el productor. Hasta que no vuelva a incrementar el productor, yo no puedo hacerlo. ¿Se entiende cómo con esta cantidad yo estoy haciendo que lea los 5 que escribió el otro? Una vez que leyó los 5, porque cantidad quedó igual a 0, le suma 1 al mutex. Entonces ya puede volver a entrar de acá. Y cantidad ya se lo dejó de nuevo en 0. Entonces empieza de nuevo a escribir otros 5, a leer otros 5 y así sucesivamente. Entonces vamos a ver cómo funciona. Esto vamos a ver después cómo se resuelve con semáforos, que es mucho más dinámico que con mutex. Lo voy a colocar así. Pero... ahí está. Entonces, ahora lo vamos a ejecutar. Y fíjense. ¿Ven cómo van de a 5? Fíjense. Productor produjo 5. Posición, bueno, la posición como la muestro después que la incrementé, primero la que es posición 1 es la 0, el dato, posición 2, 3, 4 y esta sería la 5, pero como llegó a 5 lo volví a 0 para que sea el buffer circular, puso 5 datos. El consumidor consumió 5 datos. El productor, de vuelta, produjo 5 datos y consumió 5 datos. Así también, 5 datos y 5 datos. Y por último acá, los últimos 5 datos del productor, entonces termina la producción de 20
y el consumidor lee los últimos 5, consume los últimos, o sea, ya terminó de consumir los 20. Entonces ahí recién terminaron los 2 hilos y el hilo main coloca productor-consumidor con mutex, termina. ¿Se entendió? Sí. Bien. Este es el problema del productor-consumidor y acá vieron que es 5. Escribo 5, leo 5, escribo 5, leo 5. Vamos a ver después cuando lo veamos con semáforo cómo se va haciendo más dinámico y el productor puede escribir 1, 2 y el consumidor ir leyendo 1, 2 en lugar de hacerle el buffer entero, y eso lo va a hacer mucho más dinámico porque quizás el consumidor pueda ir, si va leyendo 1 o 2 datos, procesando esos datos. Pero bueno, con mutex así se resuelve. ¿Dudas? Por ahora no, profe. Bien. Creo que no, profe. Este lo van a tener que leer un poquito o pensar un poquito, y si tienen dudas, bueno, me avisan. Lo vemos. Bien. No, pero por lo menos se entendió la idea, o sea, la intención de... Bien. Bueno. Bueno, entonces quedamos el recuperatorio el 27. Ese día no vamos a dar clases porque así vamos a estar en el Zoom para las consultas de ustedes y todo eso. Pero no vamos a dar un tema. Así Bueno, quedamos el 27 entonces. Bueno, si no tienen más Perfecto, consultas, profe. nos vemos la clase que viene. bueno, Nos vemos, nos escuchamos. Profe, hasta luego. Profe. No, profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Chao. Muchas Buen fin de gracias. semana. Nos vemos.